Bueno chicos, entonces espero que estén bien después de esta semana de descanso y no se hayan olvidado lo que hemos visto hasta ahora. De igual forma vamos a ir repasando para que los contenidos los tengan claros. Lo primero que quiero que hagan es que en el chat escriban su nombre y apellido, aunque lo tengan escrito en su perfil, pero es para comprobación de asistencia. Lo escriben. Eso. Genial, genial. Ya. ¿Quién me falta de los que está ahí? No creo que están todos los que están conectados. Bueno, lo ideal es que no vaya sacando la pantalla. Lo voy a tener que hacer si se conecta gente que no se ha conectado. Sí. Vamos viendo. Ya, ahí está la pantalla. Y ahí está lo de esta semana. Y antes de empezar parece que alguien más llegó. Sí. Ya, ¿ven la pantalla bien? ¿No les tapa nada? Ya, ahí se ve bien. ¿No les tapa lo de Google Meet? No, se ve bien. Ya, ahí lo estoy viendo en todo caso. Ya, respecto a lo que hemos visto, hemos estado trabajando sobre las disoluciones y la concentración. Principalmente, o últimamente hemos estado viendo lo que es la concentración. ¿Cierto? ¿Quién recuerda el concepto de concentración? ¿Qué era lo que medía? La concentración, ¿qué era lo que medía? ¿Alguien recuerda? ¿O para qué se utilizaba? Si es que no recuerdan el concepto como definido. ¿Cómo comprobábamos la concentración? ¿De qué forma? Alguna idea nomás, así como general. No es necesario que sea una definición. Lo pueden escribir, lo pueden decir. Sobre la concentración. ¿Cómo, profe? ¿Qué es la concentración? ¿O cómo encontramos la concentración? ¿Cómo la podemos observar? ¿O qué trata algo respecto a la concentración? Am, la proporción, no sé, de cantidad absoluto y solución, ¿eso o no? No sé. Sí. Sí, Sí, no, sí, no, sí, no sé, creo que porque me perdí. la concentración indica la cantidad de soluto que hay disuelto en un disolvente. ¿Cuánto soluto se disuelve en un disolvente? Entonces, eso va a generar una disolución. Dependiendo de la cantidad de soluto, puede ser más concentrado o menos concentrado. Si tiene mucho soluto, va a ser, va a tener una concentración mayor. Si tiene poco soluto, va a tener una concentración menor. Y ahí salían las clasificaciones esas que les decía de diluido, saturado y sobresaturado. Eso sí, creo que lo recuerdan. O no, o me equivoco. Diluido es cuando tiene poco soluto y mayor cantidad de disolvente. Concentrado o saturado es la cantidad máxima que puede diluir un disolvente. Y sobresaturado es cuando pasamos el límite y quedan restos sólidos
no disueltos. Ya sobrepasa el límite que puede disolver. Y ahí lo asociamos a los grumos, por ejemplo, y eso. Grumos como el jugo, en el caso del jugo, cuando queda en el fondo. ¿Estamos recordando un poco ahora o no? Sí. Sí, ¿Está más clarito? Ya. Ahora, después de eso vimos formas de medir la concentración. Vimos formas físicas, por proporción, por cálculo, por porcentaje, ¿cierto? Que era porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. ¿Qué era lo que se medía ahí? Se medía ahí, era la cantidad de gramos que habían disuelto en cierta cantidad de disolución. En el caso de masa-masa era gramos de soluto dividido en masa de disolución. Y lo pasábamos a porcentaje y nos daba, no sé, un valor dentro de un por ciento, ¿cierto? Que era para saber cuánto soluto tenía en relación a la disolución. Que podía ser, no sé, 20% masa-masa, quiere decir que habían 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Eso era lo que estábamos midiendo. Recuerda qué más vimos después? Además de esas tres porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. ¿Qué más vimos? Vimos lo de la concentración molar. ¿Cómo era? Sí, dilo nomás, dilo. Se me olvidó Concentración. cómo se llama. ¿Pero concentración qué? Molar. Si igual era molar y la otra era concentración. Molalidad. Y concentración molal. ¿cuál era la O otra? molalidad. Ah, Mol, molal, molal. Molal y molar. Claro, verdad, sí. Sí, ya, perfecto. solar, ¿no? Que ver. Y recuerden que lo que significaba era que en ese caso lo medíamos en mol, como la unidad de concentración del soluto. Mol. Mol en cierta cantidad de litros de disolución en el caso de la molaridad y en el caso de la molalidad en disolvente, pero en kilogramos. Son formas de medir la concentración. Los dos son formas distintas de medir la concentración, pero los dos tienen algo en común que se miden en mol. ¿Ya? Y todo lo que es molar, por ejemplo, va a tener consigo el concepto mol dentro. Por lo tanto, si yo le abro de fracción molar, ¿qué unidades va a tener que tener para medirse? ¿En qué unidad se va a tener que medir? Si el otro era mol algo, fracción molar, ¿va a ser mol o no? ¿Sí o no? Sí, Sí. sin, era sin miedo, la sin miedo. molal. Sí. Estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de lo último que hemos visto. Sí. Eh, Si utiliza mol, ¿cierto? Eso es lo que tienen que sacar mol. o sea, sí, o sea, Ahí le di creo más, que ahí usaba le molal di más líquido. volumen No sé, al no me micrófono. acuerdo mucho. Ya, molal. ¿Qué era molal? Molal era cuando usamos el mol dividido en, En... No era, no era en kilogramos. ¿Sí? sí, ¿Era en kilogramos? eran kilogramos de disolvente. ¿Sí? Ah, Sí, molalidad. sí, sí. Bueno, a lo que quiero llegar es que todo lo que termine en molar, como fracción molar o como molaridad o como concentración molar, todo lo que tenga la palabra mol es que se trabaja en unidades de mol. Y tienen que recordar siempre cómo calcular los moles de cualquier sustancia. Generalmente se dan en gramos y tienen que pasarlo a mol. ¿Cómo se hacía eso? Sí puede haber cierto lag, por si acaso.
Ya, ¿cómo se pasaba a mol? Entonces, ¿Cómo había dicho? ¿cómo se pasa a mol? Ah, ¿cómo se pasaba, amor? Sí, a partir de qué es lo que tenemos que tener para pasar a mol? Tenemos que tener dos cosas, siempre, que es la cantidad de, La masa molar, sí, la masa molar, no, sí, sí, y el valor de masa molar y el soluto, si es que no me equivoco, ¿no? ya, para pasar a No, mol, no me acuerdo cualquier, qué valor era ese. ya, cualquier sustancia, para pasarla a mol necesitamos la cantidad de masa en gramos dividido la masa molar, que es lo que sacan de la tabla periódica. Ya, entonces si el ejercicio dice, para pasar a mol, dice se tienen 2 gramos de cualquier sustancia, da lo mismo, agua, 2 gramos de agua. ¿Cuántos mols son? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es dividir el 2 gramos dividido la masa molar del agua. Que la masa molar del agua es 18. Entonces ustedes dividen 2 en 18 y le va a dar el valor en mol, que es, en este caso sería 0,1 o 0,11. Y ese valor, ese número mol, es el que van a ocupar para poder hacer los cálculos. Eso es lo que tienen que tener claro. Recordar cómo sacar el mol. Y es solamente dividir dos números. Un número de esos tiene que aparecer sí o sí en el ejercicio, la cantidad de gramos. Y la masa molar, para hacérselo más fácil, no les voy a hacer que lo calculen con la tabla periódica. Se los voy a pasar ahí en el... directamente en el ejercicio. Directamente en el ejercicio. Ya, me dicen que se escucha bajo. ¿Cómo escuchan la mayoría? Luis, ¿está por ahí? Lo escucho bien, bro. Sí, se escucha súper bien. Ya, entonces, Marco, puede ser tu recepción de audio. Yo Limpia, escucho bien. limpia los audífonos. Ya, entonces, Yo escucho bien. perfecto. Sobre el volumen. Ya, súper. Entonces, la clase de hoy vamos a ver fracción molar. Va a ser un tipo de método, un método distinto que probablemente sea más fácil. Y este ya sería el último de los métodos que vamos a ver. Hay más métodos o más formas de medir concentración, pero con eso creo que estamos suficientes. Ya tendríamos 3 físicos y 3 Profe, métodos se le está químicos. yendo la señal. Ahí está grabando de nuevo. Y confírmenme si ven la pantalla. No estaba viendo Netflix. Ahora sí. Ya. ¿Ven la pantalla del Power? Sí, ahí sí. Ya, igual me voy a meter desde el teléfono nomás para ir leyéndolo si es que escriben algo. Así con el internet. Ya ahí sí estoy conectado. Les decía que vamos a ver este método fracción molar. Ya no lo... sería el último dentro de este concepto que es disolución. Con esto terminamos la unidad. No es tan complejo el método. Quizás les sea... Primero Oiga, profe, encuentran dificultad, pero no es tan difícil. ¿Sí? ¿y cómo lo van a hacer a fin de año para que nos hagan pasar de curso? Pregúntame eso al final de la clase para que no me saques de la clase. ¿Ya? Y yo te digo. Ah, ya vale, profe. Ok. Ya. Respecto a la clase anterior, lo que respondieron de la clase anterior, no hubieron muchos, pero sí hubo respuesta correcta. ¿Ya? Algo insoluble es que no se puede disolver. La mayoría respondió esa respuesta correcta. Porcentaje masa en masa se escribe porcentaje m-m. La m significa masa, ¿ya? Esa era simple. Y
La última, acá como que hubo más variaciones de respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre soluto y disolvente? ¿Cuál es la respuesta correcta de todas esas? Según ustedes. Alguno que diga. La roja. Sí, esa era la respuesta correcta. Bueno, lo bueno es que igual la mayoría Ah, respondió. que sí te apagó. La mayoría respondió eso bien, ¿ya? Esa era la respuesta, que el soluto es lo que se disuelve en el disolvente y juntos forman la disolución. Así que, bueno, y se los voy a subir igual para que vean las respuestas. Las respuestas correctas son la mayoría en los tres casos, ¿ya? Ya, ahora, la fracción molar, vamos a medir concentración también. Es como les dije, la última medida que vamos a usar para medir concentración. Se expresa por proporción. Va a decir la proporción de moles que hay disueltos en total en la disolución. ¿Ya? Y acá considera los moles de los solutos que puedan haber y del disolvente, así como que todos fueran igual, solamente lo importa la cantidad de mol que hay de cada uno. ¿Ya? Entonces, para tener una claridad de eso, eh, ya. Esta es la fórmula que ocupamos. Se llama fracción molar, se representa con una letra X y con una rayita arriba, como la de promedio. Y es moles de sustancia, soluto o disolvente, cualquiera de los dos. Dependiendo del que estemos hablando, vamos a hablar como sustancia, más que como soluto o disolvente probablemente. Igual se puede hablar como soluto o disolvente, pero es más fácil nombrarlo como sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3, etc. Y los moles totales de la disolución. ¿Ya? O sea, la suma de todos los moles de sustancias que haya. Por eso les digo, quizás pueda escucharse como medio enredado, pero no es tan enredado como parece. ¿Ya? Cuando vean el ejemplo, probablemente no tengan drama en hacerlo. Yo creo que no deberían tener mayores dramas, no es tan complicado. Por ejemplo, ahí la pueden sacar como de soluto, serían moles de sustancia, o moles de soluto divididos en moles de disolución, o de disolvente, moles de disolvente, o de sustancia divididos en moles de disolución. Y tienen que recordar eso siempre de soluto más disolvente igual disolución. ¿Qué pasa si hay más de un soluto? Soluto 1 más soluto 2 más disolvente igual disolución, por ejemplo. ¿Algún caso donde haya más de un soluto en una disolución? ¿Cotidiano que conozcan? ¿Que agreguen dos solutos en un disolvente, por ejemplo? Un Por pastel. ejemplo, café y azúcar Perfecto, con agua caliente. exactamente. Ahí está claro, po. El soluto 1 es el café, el soluto 2 es el azúcar y el disolvente es el agua. Ahora, si son sustancias, son tres sustancias las que estamos mezclando. Sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3. Sustancia 1, café, sustancia 2, azúcar, sustancia 3, agua. ¿Ya? Entonces, cuando uno los quiere en mol, saca los mol de los tres, los suma y tiene el mol total de disolución. Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todos? Escriban ahí en el chat para ver si no les Sí, recuerdo. creo que sí. Hernán, Sí, profe. ya. Perfecto. Ya, Salcom es Lucas, ¿cierto? ¿No? Ya. Lucas, tienes que sumar solamente las sustancias que estamos midiendo. Por ejemplo, si tenemos un café en polvo, el soluto sería ese café en polvo. También otro soluto que se le agrega al café es el azúcar. Y también está el agua, que sería lo que disuelve esas dos cosas. Si hablamos como sustancia, estamos agregando tres sustancias distintas, que una es el café, otra es el azúcar y otra es el agua. Y cada uno de esos tres van a tener una medida, un valor. Por ejemplo, tantos gramos de
azúcar, tantos gramos de café y tantos ml de agua. Todos tienen una medida. Y el resultado de todo eso, la suma de los tres, da la disolución. ¿Ya? Pero para que no tengamos problemas de entre gramos, entre soluto, entre ml, entre todas las unidades que pueda haber, todas se transforman en mol y se ocupan como mol. Entonces, se suman los mol. Vamos a tener tantos moles de azúcar, tantos moles de café y tantos moles de agua y nos va a dar el resultado en mol. La disolución de esas tres cosas en mol. Y ese es como los moles total de disolución o los moles de disolución. Lo que iría abajo de la fórmula, la parte de abajo, la parte de acá. ¿Un poco más claro ahora? Sí. En general, sí. Perfecto. Sí. Ya. Entonces, miren, cuando lo vean en ejemplo, lo van a entender quizá un poquito mejor. Ejemplo 1. Calcular la fracción molar de cada una de las sustancias de la disolución. Esta está en mol, están todas en mol, así que no hay que transformar nada. ¿Ya? Tenemos 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. ¿Qué es qué es el metanol y el etanol? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Metanol, etanol? ¿O uno de los dos por lo menos? ¿Alguien por ahí? No, Ya. No, yo la no. verdad es que no. El etanol también se conoce como alcohol etílico. Es un tipo de alcohol, o el alcohol que tiene la bebida Entonces sí. alcohólica. El alcohol de la bebida alcohólica es el etanol. Y el metanol es otro tipo de alcohol. Hay muchos tipos de alcohol, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. Pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Lo importante es que todo lo que termina en ¿Cuál nol, era el metanol? metanol es otro tipo de alcohol, ¿no? Ah, Hay hartos tipos de ah, alcohol, dependiendo del origen de donde provengan. Pero el alcohol, el etanol es el alcohol etílico. ¿Ya? Y todos los que terminan en nol, los que tienen esa terminación son alcoholes, o son de origen alcohólicos. ¿Ya? Por lo tanto tenemos el metanol, el etanol y el agua. Estamos juntando esas tres sustancias. ¿Ya? Si uno lo ve de la forma tradicional, que es soluto, disolvente y disolución, encontraríamos que acá hay dos solutos y un disolvente. O sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3. ¿Ya? ¿Cuánto es el total de la disolución? Es la suma de los tres. Como están en mol, ¿cuánto es el resultado de los tres? Está ahí en la pantalla. 19. Claro. Mol. ¿Ya? ¿Alguna duda alguien? ¿Por qué es 19 la suma? Solamente se sumó los tres. Pues si sumamos 10 moles de metanol, ahí están presentes como soluto 1. Un mol de etanol, ahí está. Y 8 moles de agua. porque 10 más 8, 18 y más 1, 19. ¿Sí? Es una simple suma. Una simple suma es lo que estamos haciendo acá. Y nos dio el resultado total. ¿Sabemos cuántos moles totales hay en la disolución? Sí, son 19 moles en total. ¿De dónde viene esos 19 moles? Viene de 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. ¿Ya? Es la suma, solamente es sumar. Después vamos a hacer una paso a paso, así que no se preocupen si no van entendiendo mucho, pero no es tan complicado. Y después tienen que calcular la fracción molar de cada componente. Ya, si volvemos atrás, tenemos tres componentes, que es el metanol, el etanol y el agua. Y uno lo que va haciendo es esto. Recuerden que X y el guión arriba significa fracción molar. Entonces la fracción molar de metanol, que sería la primera sustancia, ¿cuántos moles tenía? 10 moles. Por eso le puse 10 moles acá. ¿Ya? Dividido el total. ¿Cuánto era el total? 19. 19. Entonces ahora si dividimos 10 en 19 nos da un valor que es 0,53. Y así con la otra sustancia lo mismo. El etanol tenía solamente un mol.
lo dividimos en el total que sumaron y nos da 0,05. Y el agua había 8 mol y lo dividimos en 19. Y nos da 0,42. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, en este caso estaba dado en mol. Por lo tanto, era llegar y hacer esos dos pasos. Sumar, sacar el cálculo total de cuántos moles hay. Y hacer esa división. Y estamos listos. Y hay un tercer paso que es para comprobar que esté bien. Si uno suma esos tres resultados y les da uno, o cerca de uno, que puede ser 0,99 por ejemplo, 0,99, el resultado va a estar bueno. Ya si uno suma los tres resultados y les da No se puede pasar de 1. podría ser si es que si tú te pasas o te falta es porque no aproximaste bien. Mira, por ejemplo, si uno divide 10 en 19, el resultado es 0,5263. Entonces, como hay que dejar 2 para evitar tanto número, hay que aproximar a 0,53. Va a depender de cómo aproximen. Si, por ejemplo, no aproximaran ese número y lo dejaran como 0,52, el resultado le va a dar 0,99. Si les da 1,01, igual estaría dentro del margen. 1,01. Pero una respuesta correcta, 100% correcta, es que la suma les dé igual a 1. La suma de los tres resultados o de los solutos que hayan o de las sustancias que hayan le tiene que dar 1. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. ¿Ya? Les tiene que dar 1. Ya, recapitulemos un poco. ¿Alguna duda respecto a todos los tres pasos o los dos pasos que vimos recién? Por ahora ninguna. Ya, recuerden, vamos a verlo así como de nuevo. Primero se suman los moles, en mol, recuerden en mol se suman los mol, y nos va a dar la cantidad de mol de la disolución, o moles totales. Los moles totales que hay en esa disolución. Luego, cada uno de esos valores de sustancias de mol parcial se dividen en el total. Y los resultados después se suman y tienen que dar uno para que esté completo o correcto. ¿Ya? Uno puede llegar hasta acá y estaría aproximadamente bien, pero con esto ustedes comprueban. Por eso es importante hacerlo. Si les da uno, súper. Es porque no se equivocaron en ningún paso. Ya. Entonces, ¿qué resultado les tiene que dar para comprobar que la fracción molar esté bien? 1. O lo más cercano a 1. Por 1. ejemplo, 0,99 o 98. Sí. En este caso sería, o lo más óptimo es 1, ¿ya? Lucas, recuerda, 1, no 2, 1. 1. Ya. Ahora, si hacemos este ejercicio de acá. Este es un poquito más complicado, porque dice la fracción molar de cada componente. Son dos componentes. Alcohol etílico, nuevamente alcohol, y agua. Pero la pregunta dice 40 gramos de alcohol etílico y 100 gramos de agua. Y les damos las masas molar ahí, del alcohol etílico y la masa molar del agua. ¿Qué paso adicional tenemos que realizar para poder hacer este ejercicio? No sé si hay que multiplicar o dividir. Una de las dos. Pero no sé cuál es. Pero multiplicar o ¿O dividir, no? ¿qué cosa? Es que estoy pensando. Ya, lee el ejercicio. ¿Qué necesitamos para calcular la fracción molar primero? ¿Qué tenemos que tener para calcular la fracción molar?
Tenemos que tener El, la sustancia el en que... valor del disolvente, no, de la disolución. No necesariamente, porque eso lo calculamos con la suma de los componentes que hay, po. La disolución Eh, pero fíjate en qué unidad está el alcohol etílico y en qué unidad está el agua. Tiene que pasarse a mol, Tiene que ¿o pasarse a mol. no? Exactamente. Ah, Exactamente. Acá Lucas lo escribió, hay que dividir, es dividir exactamente, pero se divide al revés. Es 100 dividido en 18, en el caso del agua. 100 dividido en 18, así que cerca, sí, muy, muy cerca. Calcular los moles con la masa molar, ese es el paso que hay que hacer, ¿ya? Y ese paso lo vamos a hacer, se los voy a mostrar cómo se hace para ¿Y que... por qué es al revés? No, porque es moles de... o sea, la cantidad de gramos que habían dividido la masa molar, esa es la fórmula. Ya miren, acá se los voy a mostrar. Ya, el ejercicio decía, lo voy a copiar para que quede ahí como enunciado, para que vean cómo se hace. Ya. ¿Alcanzan a ver bien o está muy lejos la pantalla? Me voy a acercar un poco. está bien. Ahí sí. Ahí se ve preciso. Ya. Este es el ejercicio. Le estamos diciendo que tenemos que pasar a mol, ¿cierto? La fórmula de mol, ustedes la hemos trabajado desde el año pasado. Sé que como no estamos tan constantes, es un poquito más difícil de recordar, pero es esta. Miren, se la voy a hacer tal cual como es. Ahí está. Ya, ¿recuerdan esa fórmula? Sí. Sí. Ya, esa formulita es para pasar a mol. Y esa es la que estaba hablando Lucas, la que escribió ahí. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que pasar a mol? Tenemos que pasar esos 40 gramos de alcohol de esta sustancia de acá y tenemos que pasar esos 100 gramos de agua. Hay que hacer los dos casos aparte. Vamos a hacer primero el de el alcohol. Entonces, le vamos a colocar N alcohol. ¿Ya? ¿Cuánto vale el M, la masa de alcohol? ¿Cuánto vale la masa de alcohol? 40 gramos. 40 gramos. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la masa molar del alcohol? 43, perfecto. No, 46. Casi. Ya. 46. Lo voy a escribir acá con este, porque si no se va como hacia abajo cuando uno lo hace automático. Ya. Entonces si dividimos 40 en 46, nos va a dar el valor de la masa, perdón, el valor de los mol. ¿Cuánto es? Eh, 0,86. Ya, 87. eso mismo te iba a decir, tenés que aproximarlo. Ahí está, 0,87. Perfecto. Ya, ahí sacaste el molde de alcohol. Ahora lo voy a copiar y vamos a hacer el del agua. Agua. ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuántos gramos de agua tenemos? 100. 100. ¿Y cuánto masa molar de agua tenemos? 18. Ahí sí. Bien, Lucas. Eso es lo que le estaba diciendo delante. Por eso que Lucas lo había puesto al revés. 18 dividido 100 era 100 dividido 18. Por esa razón. Porque arriba van los gramos y abajo va la masa molar. ¿Y 100 dividido 18 cuánto es?
5, Me dio 5.55555. Así que 5, 56 sí. sería, ¿o no? sí. Así que tú lo cortáis al segundo. que el Cuando da, 56 está como al final. sí, lo que pasa es que cuando te da periódico, Y después no, hay que seguir aproximando o se deja nomás. ya, escúchenme, para que no tengan duda después. Cuando un número le da periódico, quiere decir Pero es que, es que le coloca el 6 al final porque aproximó hasta donde la calculadora te alcanzó, po, porque no le alcanzan más números. Pero en realidad el número es 5 infinitas veces. Es 5,55555, un número periódico. Profe, eso después se va a escribir igual, eso se escribe igual. Sí, po, pero se lo subo. Esto que estoy haciendo ahora se lo subo resuelto. Entonces después lo copio. Ah, ya. Ya, entonces, Sebastián, ¿te quedó claro entonces eso? sí, profe, sí. Por eso la calculadora te aproxima el último número, pero uno lo puede cortar antes y para cortarlo lo aproxima, ¿no? Tienes dos formas, si es antes del 5 lo cortas así cuando tú quieras y cuando es después o 5 más, la aproximas. Por eso se deja 5.56. ¿Ya? Aproximado. ¿Estamos claros entonces hasta ahí? Con los numeritos siempre se cortan, aproximan. Sí, profe. Sí. Ya. Ese es el paso extra que había que hacer. Y ahora, para hacer la fracción molar, ¿qué es lo primero que había que hacer? Había que sumar, en este caso, se lo voy a escribir de esta forma para que no se confundan después. ¿Cómo dice la fórmula? A ver. Dice sustancia 1 más sustancia 2 igual disolución. En este caso son 2, ¿cierto? Y en este caso acá puede ser la sustancia 1 el soluto y la sustancia 2 el disolvente. Lo importante es que hay dos sustancias. Entonces, ¿cuánto da la respuesta? ¿Cuánto tenemos que sumar? Tenemos que sumar la sustancia 1 que vale 0.87 más la sustancia 2 que vale, le voy a escribir mol ahí para que no se confundan después, que lo estoy copiando directo. Ya la sustancia 2, mol. ¿Cuánto es la respuesta entonces de esos dos? $6,43 me dice Lucas. Perfecto. Bien, Lucas. Mol. Ahí está la respuesta. Esa es la cantidad total de mol. Ya, la voy a colocar ahí. Cantidad totales de mol. O cantidad total mejor. Total suena raro. Cantidad total de moles. Ahí sí. Ya, esa es la cantidad total de moles. Y ahora, tenemos que calcular la fracción molar de cada componente. Y tenemos dos componentes. El componente 1 que sería, en este caso, ¿cuál dejamos como componente 1? ¿Cuál? ¿El alcohol o no? Eso, bien. Alcohol. Ah, que no se lleve eso. Alcohol, perfecto. El alcohol. ¿Cuántos moles de alcohol tenemos? Solo de alcohol en la sustancia. ¿Cuántos moles de alcohol? ¿Cuánto fueron? Sí, 0,87. 0,87. esos fueron los moles de alcohol calculados. ¿Y los moles totales? ¿O la cantidad total de moles de la disolución es?
Sí, como 43. Perfecto. Por lo tanto, la respuesta es la división de esos dos. ¿Y eso da? Eh, 0,14. Perfecto. Y queda así, 0,14, sin unidades, ¿ya? Queda solamente 0,14. Ya, y la segunda sería agua, ¿cierto? ¿Cuánta es la cantidad total de agua que tenemos? O sea, perdón, la cantidad de moles de agua que tenemos en la disolución. ¿Cuánta agua? 18. No, la cantidad de mol. 5,56. Eso, la que calculamos acá, esa es la de mol. 18 es la masa molar, ¿ya? El resultado, esa es la cantidad de moles que hay de agua, de mol, recuerden, mol. 5,56. Y la cantidad total vendría siendo la misma, ¿ya? Para los dos casos es la misma. ¿Y la división de esto cuánto da? Da 0,86. Perfecto, 0,86. Ahí estaría la respuesta. Ahora, para comprobar que esté buena, ¿cuánto les tiene que dar? La suma de esos dos resultados les tiene que dar, ¿cuánto? De 0,14 más, ¿cuánto les tiene que dar? 1. Tiene que dar 1. Y O da, lo más cercano a 1. y da 1, ¿no? Sí, da 1. Perfecto. Y eso es. Eso es la fracción molar. Ah, pensé que iba a ser más difícil. Eso era exactamente lo que dije al principio de la clase. Se tiende a pensar que es más complicado, pero no es tan complicado. Solo que hay que tener claros los pasos. Pasar a mol, en el caso de que no esté en mol, sumar esos resultados de los mol y después divides el mol de la sustancia 1 por el mol total y el mol de la sustancia 2 por la cantidad total de mol. Y en eso les da el resultado. Y un detalle muy importante que para que sepan que esté bien y corroboren si es que se equivocan, es que estos números siempre van a ser menos de 1. Si la suma les tiene que dar 1, obvio que estos no pueden ser 2, y algo o 1, y algo, siempre van a ser menos de 1. Por eso 0,14 o 0,86. Y en el caso anterior que vimos, eran 0,53, 0,05 y 0,42. Siempre son menores a 1. Ya. ¿Estamos claros con esto? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí se entiende. Como les dije, Así puede es. ser. La clave está en practicarlo. Exactamente, puede ser complicado. Tienen que seguir esos pasos. Yo les voy a enviar el work que hice recién con la respuesta. Se lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo puedan chequear ahí y comprobar, con las fórmulas listas. Me refiero con el programa de fórmulas que es llegar y reemplazar. Entonces así pueden comprobar. No les dejé en esta oportunidad, todavía no. Vamos a hacer una guía, pero después como de complementaria con estos contenidos. Con los de los cálculos de concentración. Pero lo importante es eso, que ustedes, ¿cuáles creen que es lo más importante? Lo más importante es conocer las unidades que están trabajando. Eso es como primordial. Saber la diferencia entre gramos y entre mol. En este caso trabajamos con mol.
Y a partir de los mol nos dio el resultado. Así que eso pues chicos. Ahora vamos a hacer el... ¡Chao! Espérate, Ya. Ibu. Ahora vamos a hacer el ticket de salida. Que lo responden y se pueden ir. Los voy a dejar enseguida. Profe, mi auto. Ahí va en el ticket. Así que, Profe. calma.